Al comienzo de tomar era simplemente lúdico, yo tenía una vida bastante social y era muy lúdico, pero con el paso del tiempo fui aumentando la dosis. Llegó un momento en que tuve un revés en la vida físico y lo cogí mal. Me dieron un tratamiento antidepresivo, con lo cual yo ya tomaba alcohol, que es mi droga preferida, y después empecé a mezclarlo con los tratamientos antidepresivos. Poco a poco, sin darme cuenta, pues yo era una persona que realmente no veía bien el tema de no controlar el alcohol, empecé a ver que yo no controlaba y era el alcohol el que estaba empezando a controlarme a mí. Pensé que podía llegar a manejarlo, cada vez pensaba más en que era manejarlo, pero al mismo tiempo yo tenía en el fondo la idea de que no lo lograba manejar. Yo había sido una fumadora empedernida, una de 3 cajetillas diarias, lo había dejado. Era muy compulsiva en este tipo de cosas y me di cuenta que estaba siendo ya compulsiva, pero muy compulsiva con el alcohol y con las benzodiazepinas, porque cuando me sentía mal por todo lo que estaba haciendo por no poder controlarme, pues lo que hacía era utilizar las benzos fuera de los horarios que los médicos prescriben. Poco a poco, dándome cuenta, pero no dándome cuenta, empecé a ver que ya no era yo la que en un momento determinado decía, pues ahora no tomo, o ahora no bebo, o ahora... Pero poco a poco me di cuenta de que ya era la droga la que podía conmigo, era ella la que me pedía a mí. Yo dejé de ser la que manejaba mi vida. Mi vida estaba manejada en todo momento por las drogas que yo tomaba. No tenía manera de controlarlo, era un infierno. Aquello ya se convirtió en los últimos años en un auténtico infierno. Me levantaba por las mañanas o me despertaba a media tarde después de haber estado tomando antes de comer, en ayunas, con la comida. La dosis cada vez era mayor. No recordaba nada, empecé a tener unos vacíos mentales muy grandes, aparecía con hematomas, no sabía cómo me los había hecho, por más que intentaba recordar no sabía. Decía que no iba a tomar, tiraba la botella a la basura. Salía a las 8 o las 9 de la noche a un bar a comprar porque no podía controlarme, era superior a mí, es decir, seguía controlándome en todo momento. La droga ya no hacía nada, yo lo intentaba y era un infierno desde que me levantaba, el ver hasta qué modo estaba espabilada, la ducha, cómo estaba para empezar mi horario de trabajo. Mi horario de trabajo cada vez me hacía estar más irritable porque cada vez necesitaba la droga y en el horario de trabajo pues no tomaba, lógicamente. De momento pude haber llegado a eso también y estaba deseando que terminara la jornada laboral para poder meterme en casa, que era mi sitio adecuado, y entonces poder empezar a intoxicarme. Solía ir a distintos supermercados a comprar la droga, pues compraban cantidades, no vaya a ser que me pudiera faltar, para que no me conocieran las chicas de las cajas, aunque al final yo creo que terminaron conociéndome en todos los lados por la cantidad de tóxico que solía llevarme yo para casa. En casa lo que solía hacer, aunque últimamente vivía ya sola, mi familia ya vivía con sus familias, era esconderla. La escondía para que mi familia cuando llegase a casa pues no viera en la nevera pues más de una botella. Al final no era una botella, eran 2, porque una estaba a medias y ya sabía que no me iba a llegar para lo que era la comida o era la cena o era desde que comenzaba, con lo cual ya eran 2 en la nevera, no era una. El problema es cuando alguno de mi familia pues venía a casa unos días a verme y el tener que estar disimulando, el tomar solo 2 copas, que al final ya eran 3 y que esa persona de mi familia se daba cuenta
Yo estaba irritable porque ella no ponía la botella de mi lado en la mesa, yo la cogía para ponerla en la mesa. No es que tuviéramos grandes discusiones porque realmente se portaba muy bien conmigo, pero bueno, me decían que estaba tomando demasiada cantidad. Yo lo sabía que estaba abusando, pero por primera vez en mi vida me di cuenta de que yo no podía, aunque quisiera, y encima me sentía inútil, me sentía una mujer ya mayor, con una profesión, con un trabajo muy bueno, con un trabajo educacional, y que yo estaba haciendo todo lo contrario de lo que era la vida cotidiana de ayuda a los demás. Pero tampoco me dejaba ayudar, no consentía que me hablaran, prefería que no viniera a verme, prefería estar sola. Sentía muchísima humillación de mí misma, me sentía totalmente despreciable, me sentía una inepta, una inútil, sentía, yo sé que es una palabra muy fea, pero me sentía una mierda, me sentía que no valía para nada. Pero seguía consumiendo y cada vez consumía más. Cada vez, como estaba peor, mis sentimientos cada vez eran más fuertes hacia mí misma, estaba en contra de todo lo que yo hacía. No me respetaba, no podía pensar que podía nadie respetarme si yo no me respetaba y con lo que estaba haciendo no me podía respetar. La situación llegó un momento en que se hacía muy negativa. Y bueno, mis hijos estaban todos ellos muy pendientes de mí, pero desde afuera, porque como es una enfermedad también que realmente es uno el que tiene que decidir un poco cuándo, por lo menos tener la idea de que quiere salir. Yo estaba metida ya en un pozo que cada vez necesitaba consumir más, cada vez notaba que yo no podía hacer absolutamente nada. Llegué a tener un blog en la mesa del salón, al lado del teléfono, y un bolígrafo, para ver si lograba apuntar con quién había hablado y de qué había hablado, porque yo al día siguiente las lagunas eran bestiales, eran cada vez más grandes, ya no sabía, tenía hematomas, total que mi vida era un auténtico infierno, era un infierno y yo ya no tenía nada que ver sobre mi vida. La droga era la que hacía, y no me sale la palabra exacta, la que podía conmigo. Es decir, ella manipulaba mi vida, manipulaba mis sentimientos, manipulaba mis horarios. Yo no tenía nada de poder sobre mi vida, sobre mi mente, todo el poder lo tenía solamente la droga. Yo un día, solía ser siempre en casa donde tomaba, siempre escondida en los armarios la bebida, escondía en los cajones, en sitios donde no me los pudieran encontrar, y eso que vivía sola, no sé por qué, yo creo que porque me dio por ahí, me dio por esa forma. Y un día ya sabía que iba a terminar pues yendo a más, dentro de lo que era mi consumo, sabía que yo iba a terminar pues como mucha gente ya, pues sin tener un control sobre un coche, pudiendo matar a alguien, pudiendo matarme yo, haciendo daño a mis hijos de una forma más agresiva si venían, y mi destrucción ya estaba destruida, yo estaba totalmente destruida y estaba empezando a destruir a mi familia. Por todo ello, pues llegó un momento en que un día mi hijo me ve muy mal y me dijo que uno de ellos, que cuando quisiera, que ellos estaban para ayudarme. Entonces, en ese momento me di cuenta que yo no podía seguir así. Yo hacía una temporada que pensaba que solo tenía dos soluciones: o salía de la droga o me suicidaba. Parece una estupidez, parece una tontería, pero no tenía salida, no, y ese infierno no podía seguir con él, no podía, porque era superior a mí en todo momento.
Busqué centros, pregunté, me gustó me gustó lo que ponía, llamé y pedí cita. Me dijeron que bueno, que me iban a ayudar a salir, pero que tenía que poner de mí misma. Efectivamente tenía que poner mucho de mí misma, pero yo tenía mucho interés, porque quizá unas personas, cada persona es un mundo cuando es adicta, y cada persona es un mundo en cómo tiene sus emociones y hasta dónde puede llegar. Yo creo que tuve suerte de mi familia, del apoyo, y tuve suerte quizás de que soy más madura, mayor, o mi egoísmo, o mi egocentrismo, no sé. La situación es que yo no podía de ninguna manera suicidarme, tampoco era la última opción que podía tener, y me metí en este tratamiento que me hizo cambiar muchas cosas, muchas cosas. La primera de todo fue que tengo muy claro que no voy a volver a probar ninguna droga, porque sé que tengo un problema, que soy adicta. Y como adicta, a mí la droga me hace un daño que a otra persona no le puede hacer, no le hace. Es decir, hay personas que pueden ir un día de fiestas, tomar y no pasa nada. Pero yo no, yo soy adicta. Como cual, si vuelvo a probarla, volveré a caer. Y si vuelvo a caer, me mataré. Eso es la realidad. El tratamiento no es fácil, es duro porque salir de una droga es dura. Es una situación muy dura, no es fácil, no es decir ahora lo dejo y se terminó. Sobre todo para mí esta droga legal es exageradamente dura. Pero bueno, la ayuda, la terapia, aquí se hacen muchas terapias. Eso que yo veía antes en las películas americanas y que decías, fíjate, bueno, se hablan entre ellos, estas cosas así. Y es curioso lo que hace realmente el que tú te puedas, aquí le llamamos vaciar mochila, que puedas hablar de todo lo que tienes internamente que te has guardado durante toda tu vida. Hay cosas que las puedes decir, hay cosas que las dices en privado, pero lo que sí interesa es que tú tengas otra forma de pensar, sobre todo que no sientas que eres una persona mala por ser adicta, por haber estado consumiendo, por no poder controlarte, que no eres un inepto, que eres una persona con una enfermedad y que es la enfermedad la que realmente te hace este daño, ¿no? Que es bueno que luches contra eso, que estés en unas manos que te ayuden a entender que lo que has llegado a hacer no has sido tú quien lo ha hecho, sino que es la droga la que te lo hacía hacer. Entender que es imposible salir solo, eso es muy importante. Perdón. Porque se entra sola, pero salir no se puede salir solo. Casi ninguna enfermedad se puede salir solo si no tienes ayuda de un médico, de un profesional, de un psiquiatra, de un psicólogo, según la enfermedad que sea. Esta es una enfermedad de por vida. Es una enfermedad como puede ser el EPOC, como pueden ser otro tipo, no sé, una diabetes, ¿no? Tienes que tener un control siempre. Un control de ti misma, sobre todo. Un control de tener muy claro el daño que a ti te ha hecho. De tener muy claro que no te compensa, porque a lo que te lleva es a otro infierno. Y el tener muy claro que la vida que tengo ahora es la vida que realmente deseé todo. Estoy mucho mejor porque aquí hay un tratamiento psiquiátrico también, con lo cual te ayudan en problemas que tú hayas tenido. Después están los psicoterapeutas, lógicamente, que te ayudan en ese otro problema. Entonces yo lo que me considero es una persona distinta. Pero sobre todo ahora, no sé, puedo ver un amanecer que antes no lo veía. Estaba siempre tomada o estaba siempre intoxicada de despertarme por la noche y saber que no me despierto porque necesito tomarme droga. No sé,
el hablar con mi familia y enterarme de lo que digo, todas las pequeñas cosas, el saber lo que comía, que no lo sabía, no recordaba qué es lo que había comido o si había comido. El ir a un supermercado con la cabeza muy alta, el ir por la calle con la cabeza alta, y ya no siento vergüenza de mí misma. Estoy orgullosa de salir de ello, que no es fácil. Estoy saliendo, pero para mí es un orgullo poder saber que he podido salir y no he tenido que buscar situaciones más drásticas o que no me han coincidido otras situaciones más drásticas.